pero desciframos que íbamos a salir hasta aquí para recordarles quién Monday Night Raw. verdaderamente manda en Monday Night Raw. ¿Y quién lo iba a decir? Ahora Becky y Liv se van a aliar en contra de Damage Control. Bueno, tal parece que las han forzado a aliarse aquí. Son 3 contra 2. Las enemigas de mi enemiga se convierten en mis amigas. Queridos amigos, yo soy Marcelo Mayuyamán Rodríguez y esto es lo que pasa ahora en WWE en el inigualable e imperdible lunes de Raw, con las 3 cosas que necesitan saber antes de que el show rojo dé inicio. ¿Estamos todos listos? ¿Lo escuché? Ahora sí, vamos para allá. ¡Cabalga! Bueno, el que debió estar en el combate. El hombre que desafortunadamente no pudo médicamente competir. La navajita para la victoria. 1, 2 y hay 3 todavía. Deep Blade. Eso hay que decirlo otra vez. Esto me parece muy hipócrita de Drew McIntyre. ¿Por qué? Tanto que se queja de que intervinieron en el combate, de que si alguien entró, de que si CM Punk, y hace esto. ¡No! ¡Otro lance! ¡Dios mío! ¡Esta vez que lo partió! 1. ¡Lo hizo! ¡Te digo que lo hizo! ¡Esta segunda! ¡Lo hizo! 3. Jey Uso se enfrentará a Ilya Dragunov en los cuartos de final del torneo King of the Ring. Báilame ese trompo en la uña. Jey Uso entró al torneo luego de que Drew McIntyre no tuviera el alta médica para participar, abriéndole paso para enfrentar al príncipe Finn Balor de The Judgment Day. Con una impresionante lanza, Jey se llevó la victoria. Por otro lado, el dragón de mente Ilya Dragunov logró avanzar en el torneo al derrotar al campeón de WWE Speed, Ricochet, en una electrizante batalla. ¿Podrá Jey Uso hacer valer el gran momento que está viviendo? ¿O el recién llegado a Raw, Ilya Dragunov, se impondrá? Es que Gunther no se imaginaba que Sheamus tenía fuerza para eso todavía. Oye, más cerca que eso, imposible. Pero, El medio cangrejo bostoniano para terminar de destrozarle las extremidades inferiores. La cuerda, no hay cuerda posible. Esa pierna, Dios mío, no va a poder moverla. Se va a rendir, esto va a ser más humillante que nunca antes para Sheamus. no hay manera, no puede escapar. No hay manera. Pero mira la pierna como está. Él prefiere ríndete, irse. Sheamus, por favor. Oh, se rindió. Gunther se enfrentará a Kofi Kingston en los cuartos de final del torneo King of the Ring. El general del ring pasó a la segunda ronda con una impresionante victoria sobre el guerrero celta Sheamus. Por su lado, Kofi Kingston avanzó al derrotar al miembro del Salón de la Fama de WWE, Rey Mysterio, durante un live event este domingo. ¿Quiénes serán las superestrellas que logren avanzar a las semifinales del torneo King of the Ring? Averígualo esta noche en el Show Rojo. Ya vieron el impacto de la cabeza de Nati y se va con tremenda meteora. Ay, Nati. Quedó mal, Nati. También que iba. Amigos, creo que lo cantó. Busca su moonsault con plancha. Y es una maestra. Me encanta cómo lo hace. 1, 2 y 3. Para avanzar. Además, tendremos 2 luchas clasificatorias de Candanga con Burrundanga para conocer quién será la próxima Queen of the Ring. Shayna Baszler se enfrentará cara a cara con Io Sky en los cuartos de final del torneo Queen of the Ring. La maga de la rendición pasó a la segunda ronda con una importante victoria sobre Maxine Dupri durante un live event del fin de semana. Mientras que la genio de los cielos obtuvo una impresionante victoria sobre Natalia. Lyra Valkyria, por su parte, irá a la guerra contra Zoe Stark en los cuartos de final del torneo Queen of the Ring. Valkyria avanzó a la segunda ronda con una victoria sobre Dakota Kai, mientras que Stark superó a Ivy Nile en una batalla de antología. Averigüen qué pasará esta noche cuando Raw esté al aire en vivo a las 6 p.m. hora de México, 7 p.m. Perú y Colombia, 8 p.m. en Chile y 9 p.m. en Argentina. Báilame ese trompo en la uña. Nos vemos.